Bueno, acá vamos a hacer la explicación del ejercicio 1 del control 2. Bueno, vamos a leer que se tiene una cañería de hierro fundido, da el valor de K, el diámetro 1, el diámetro 2, por el cual pasa vapor de agua en su interior a 150 grados Celsius y por el exterior hay aire circundante de 15 grados Celsius. Se tiene la temperatura de superficie interior de 147 y nos dan una tabla de datos. Además, nos dan una correlación para obtener el número de Rayleigh y si este número de Reidel es menor a 10 por 10 elevado a la 12, nos va a dar, podemos usar una correlación para obtener el número de Nusselt y así obtener lo que sería el H. ¿Ya? Entonces nos piden determinar la temperatura de la superficie exterior del hierro fundido y si es que se puede considerar la cañería como isotérmica. Y después nos preguntan si el grado largo de la temperatura afecta a la transferencia de calor. Bueno, tenemos que determinar la temperatura exterior de la superficie. Bueno, para eso primero tenemos que calcular el calor que hay. Bueno, aquí el calor se calcula con el calor de convección, que sería la diferencia de temperatura multiplicado por el H y multiplicado por el área de transferencia de calor asociada. El área de transferencia de calor sería 2pi por el diámetro dividido en 2 por el largo. Ya, entonces después obteníamos la temperatura, bueno, ahí obteníamos el calor y para poder obtener la temperatura de la superficie exterior teníamos que calcular la resistencia a la conducción. Bueno, que no hay mucha ciencia, así se calcula la resistencia a la convección y después se despejaba la temperatura T2, que sería la temperatura exterior de la superficie, que daba 146,47. Bueno, en este caso las temperaturas son muy similares. Eh, Esto pasa debido a que la conductividad térmica, en este caso es un metal. Los metales son muy buenos conductores de la temperatura, por lo tanto, si no sé, nosotros estamos transfiriendo calor a un metal y tocamos ese metal, vamos a sentir que está muy caliente. Porque tiene una buena conductividad térmica. Entonces, por lo general, cuando las conductividades térmicas son muy altas y la diferencia entre, o sea, la división entre los diámetros da muy cercano a uno, se puede considerar que la pared es isotérmica, como en este caso. Bueno, y después nos preguntan si el largo del tubo afecta a la transferencia de calor. Bueno, si nosotros analizamos como la fórmula de la conducción, no afectaría la transferencia de calor. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un tubo muy largo? Si nosotros tenemos un tubo muy largo, el fluido va a tener que recorrer todo ese largo. Entonces, por lo general va a tener pérdida de carga. Entonces, esa pérdida de carga se asocia también a una pérdida de la transferencia de calor. Bueno, después la pregunta 2 nos dicen que estimemos el coeficiente H para el aire y en ese caso nos daban una correlación y con respecto teníamos que obtener, teníamos que sacar los valores de, al menos para el Rydell necesitábamos el valor de la gravedad de beta, que beta es 1 partido de la temperatura en grados Kelvin para gases ideales, porque vamos a suponer que el aire es un gas ideal, bueno, lo cual lo es, y necesitábamos la temperatura de la superficie menos la temperatura del ambiente por el largo característico al cubo, que sería en este caso el diámetro por el Prandtl, y dividido en la viscosidad cinemática al cuadrado. Todas estas propiedades las podemos sacar eh, de las tablas a presión atmosférica que hay para el aire, que está en el Sengen. Y ustedes podrían obtener como todos los valores que están acá, que sería el Prandtl, la conductividad térmica, bueno, el beta lo calculé y la viscosidad cinemática. Y ustedes solo tienen que hacer a la temperatura promedio a la que se encuentra el gas, que sería la temperatura de la superficie, que serían los 15 grados Celsius, más la temperatura a la que se encuentra la pared exterior, que eran los 147. En ese caso, creo que daba 82 grados Celsius, yo lo aproximé a 80 grados Celsius para no incorporar los valores. Y bueno, saqué el Prandtl, la conductividad térmica del aire, 1 partido en beta, la especie cinemática. Y bueno, acá está el largo característico
Y bueno, se obtiene el Rayleigh que da 9,2 por 10 a la... No, no estoy segura, voy a calcularlo ahora. Voy a llevar notación científica. Ya, 9 por 10 a la 7. Eso es lo que da, entonces es menor a 10 a la 12, entonces podemos ocupar la correlación que estaba en el enunciado, y en ese caso tenemos el Nocel de 55,34 y del Nocel se despejaba el H que daba de 6,53, que esa era el H. Bueno, después de eso, lo que había que hacer era calcular las pérdidas debido con el ambiente debido a la brisa, teníamos el H ya calculado, y con la ecuación de convección podíamos obtener las pérdidas al medio ambiente. Bueno, después la pregunta 4 nos dice que determinemos el espesor del tubo eh, usando un aislante que tiene una conductividad térmica 0,5 grados Celsius y donde la temperatura exterior tiene que ser de 45 grados Celsius, ¿ya? Y bueno, como máximo 45 grados Celsius. Entonces acá lo que ustedes tenían que hacer era considerar el calor que teníamos. Bueno, teníamos el calor inicial, que era los 4146, y ustedes tenían que haber restado el calor de las pérdidas. Ya, muchos de ustedes solamente consideraron el calor de convección, pero no consideraron las pérdidas. Entonces obtuvieron un valor que está erróneo acá, ¿ya? Que fue como lo que más error tuvo. Bueno, entonces, de esa forma ustedes obtenían un diámetro de 0,31 metros. Bueno, que ese sería como el diámetro como más externo que, que existe. eh, que existiría. Entonces, en ese caso les daba un espesor de 3,2 centímetros, a la mayoría les dio un espesor de 2,9 centímetros aproximadamente, pero fue más que nada porque no consideraron las pérdidas no consideraron las pérdidas debido a la brisa. Bueno, por lo general como que todos tuvieron bien el ejercicio, el único error fue que no consideraron las pérdidas, por eso les dio un valor distinto de espesor. Bueno, y acá al tener un valor distinto de espesor, porque después les pedían determinar el nuevo H y ver cómo se reducían las pérdidas en este caso. Entonces, como el Rayleigh, ese, dependía del árbol característico, que sería el nuevo diámetro, a muchos les dio como otro valor de diámetro. Entonces ahí les cambiaba un poco el valor del Rider y el del Nuzzle y finalmente el del H. Bueno, nosotros no consideramos como el error de arrastre al momento de revisar, solamente como que consideramos el valor malo del Rider y los otros valores, dependiendo del caso, los consideramos buenos. Bueno, y ahí ustedes tenían que estimar de nuevo el calor con el área, con las pérdidas, o sea, con el nuevo H y después ustedes calculaban la pérdida, o sea, el porcentaje de reducción de pérdida con el aislante, que se redujeron en un 81%. Y ese fue el ejercicio 2.